La mejor hora del día para recorrer el Alto de la Línea. El Alto de la Línea, una vía de gran congestión. La vamos a pasar a las 6 de la mañana para ver el flujo vehicular que se tiene. Es más fácil pasarla en horas de la mañana que en horas de la tarde. Salimos de Calarcá, la segunda ciudad más poblada del departamento del Quindío, en el corazón del eje cafetero, a 1542 metros sobre el nivel del mar, e iniciamos un recorrido de 35.1 kilómetros por la Ruta Nacional 40, una ruta colombiana de tipo transversal, corredor vial hacia Cajamarca, una vía muy sinuosa en un ascenso en una vía de doble circulación considerada autopista, pues cuenta con 2 carriles y está diseñada para la movilización masiva de automóviles, buses y vehículos de carga como tractocamiones. Vía que es llamada también el cruce de la Cordillera Central. El tramo que une Armenia con Ibagué es uno de los trayectos más complicados por transitar. El tramo fue planeado desde 1913 y construido en 1928. Siempre se ha buscado la forma de crear un ascenso que evite el paso por el Alto de la Línea y su abrupta geografía montañosa. Para finales del siglo XX ya se estaba planeando un cruce por medio de viaductos y túneles, siendo el túnel central el más importante y desafiante, 8,65 kilómetros de longitud. La obra fue adjudicada en 2008 después de finalizar el túnel piloto, y el 14 de abril del 2009 se inició el contrato que fue adjudicado a Carlos Collins y otras compañías con un valor de 647.554 millones de pesos. El proyecto incluía la construcción del túnel central, 26 viaductos, 20 túneles y 18 kilómetros de calzada entre Cajamarca y Calarcá, con un plazo de 70 meses. Debía ser entregada la obra a comienzos del 2015. En el kilómetro 12.1 llegamos al peaje del túnel de la línea, a los 2.310 metros sobre el nivel del mar. Entonces el costo, muchas gracias. El costo del peaje túnel de la línea, 9.400 pesos. Sin embargo, para el 2016 se canceló el contrato con la firma de Carlos Collins por incumplimiento, ya que habían sobrecostos y el avance de la obra era casi nulo. Y pasamos el primero de los túneles, el túnel de Oso de Anteojos, con una longitud de 320 metros y una altura con respecto al nivel del mar de 243 metros. Saliendo del túnel Oso de Anteojos y pasando por viaductos y puentes, llegamos a otro túnel, el túnel Los Colibríes, con una longitud de 890 metros. Se debe transitar a una velocidad promedio de 60 km por hora, con un tiempo de duración dentro del túnel de menos de 1 minuto, en una vía muy plana y de fácil circulación. Y muy cerca del túnel Los Colibríes llegamos al túnel Barranqueros, con una longitud de 620 metros, un túnel con un pequeño ascenso muy fácil de circular. Van siendo las 6:30 de la mañana y observamos el poco flujo vehicular y lo fácil transitar la vía a esta hora. Durante más de medio siglo, Colombia esperó por una solución al problema de movilidad más grande en la topografía colombiana, que es el paso de la Cordillera Central entre Calarcá y Cajamarca, en donde se encuentra el ascenso al Alto de la Línea. El túnel de la línea, a 2.450 metros sobre el nivel del mar y 8,6 kilómetros de recorrido, y por la parte de encima del túnel se llega a los 3.265 metros sobre el nivel del mar y se recorren 18 kilómetros. Esta vía se convirtió por décadas en el gran cuello de botella de los vehículos, en especial los de carga pesada, que circulan entre el puerto de Buenaventura y el centro del país llegando a Bogotá. Un gran reto por las condiciones del terreno, las dificultades de circulación y alto índice de accidentes en la vía, que se resolvió con una gran obra de ingeniería, el proyecto Cruce de la Cordillera Central, una mega obra con 25 túneles, 25 viaductos y 27 kilómetros de doble calzada, que tiene como desarrollo insignia el túnel de la línea. Son 8,6 kilómetros que lo convierten en el túnel vial más largo de Latinoamérica por el momento, con 12,5 kilómetros de ancho, 2 carriles de operación y un tercero de emergencia. El túnel de la línea es un ícono de la
infraestructura colombiana, un proyecto que ha sido soñado por muchas personas desde hace más de un siglo. La historia del túnel se remonta a 1950, cuando se planteó por primera vez la necesidad de realizarlo. Esta idea se revivió en 1985 y se iniciaron estudios de factibilidad, pero solo en 1998 se contrató la construcción del túnel de emergencia. Han sido más de 2 décadas en la que esta obra enfrentó grandes dificultades, sobre todo por las características del macizo. En la excavación se identificaron 8 fallas geológicas, entre ellas la falla de la Soledad, considerada una de las más grandes del mundo. Desde la colonia, el Estado colombiano ha intentado instalar un solo modo de transporte para conectar sus diversas regiones. Barcos, trenes, aviones y vehículos se han enfrentado entre ellos, dando como resultado una fragmentación con implicaciones económicas, culturales y políticas. Túnel Loro Orejiamarillo, con 272 metros de longitud. El trayecto entre Calarcá, Quindío y Cajamarca, Tolima se hace en un promedio de 40 minutos y recomendaciones de velocidad máxima 40 kilómetros. Llegamos al túnel Tapira Andino, con 159 metros de longitud, túnel tras túnel, y llegamos al túnel Los Tucanes, con 61 metros de longitud, y muy cerca el túnel Tigrillo Lanudo, con 204 metros de longitud. Entre túnel y túnel, puentes y viaductos. Esta vía comunica 4 departamentos: Valle del Cauca, Quindío, Cundinamarca y Tolima. Llegamos al túnel Los Trogones, con 400 metros de longitud, un túnel muy recto y sin pendientes, y muy cerca de este túnel nos encontramos el túnel Los Perezosos, con 106 metros de longitud y una pendiente con recomendaciones de velocidad máxima de 40 kilómetros en la vía. Llegamos al túnel León de Montaña, con 222,4 metros de longitud, y por la inclinación de la vía, obstáculos para que los vehículos no adelanten. Un retorno a la izquierda por si se necesita regresar a Calarcá. Pero continuamos nuestro recorrido y pese a los tractocamiones, no hay congestiones en la vía. Claro, el clima ha ayudado. Y llegamos al túnel Los Azulejos, de 60 metros de longitud. Continuamos descendiendo una vía en buenas condiciones, pero cuidado, no hay rampas de emergencia de camión. Pasamos el puente Algarrobo y el puente Bromelias, muy cerca el túnel Carpintero Real, de 132,9 metros de longitud, llegando al sector de la vereda La Luisa, y pasando el puente Cedro Rosado, y llegamos al túnel Las Tángaras, 121,6 metros. Estamos en el Tolima, muy cerca de Cajamarca, cerca del Parque Nacional de los Nevados y el volcán Cerro El Machín. Y pasamos al túnel Los Venados, 193 metros de longitud, un túnel recto bien señalizado. Túnel Los Guatines, 120,3 metros de longitud. Túnel Las Arigüeyas, de 86 metros de longitud. Y después de un buen descenso por varios viaductos y puentes, divisando la topografía de la cordillera central de los Andes, llegamos al túnel Los Armadillos, de 52 metros de longitud. Vamos al último túnel llamado Las Guaguas, de 85 metros de longitud. La antigua vía del Alto de la Línea queda exclusivamente sentido Ibagué-Armenia. Y nos encontramos el fin de la doble calzada. En la vereda Cajamarquita iniciamos una vía angosta de doble sentido. Cajamarca-Tolima es considerado como la despensa agrícola de Colombia, primer productor de arracacha y segundo de frijol en el país. Con la apertura del túnel de la línea y el alivio que este genera en la vía del Alto de la Línea, hay mayor facilidad para hacerle llegar los productos agrícolas al suroccidente y centro de Colombia. Si nos coge esta vía después de las 8 de la mañana, los trancones y los pares y sigas son enormes.
Si quieres participar con un comentario o preguntar algo, hazlo en la parte de abajo del video. Si te gustó el video, te invito a compartirlo en tus redes sociales y a enviar el link a familiares y amigos. Si no te has suscrito en el canal, te invito a que te suscribas y darle clic a todas para que te llegue notificación de nuevo contenido. Y no olvides ver los videos que te recomienden los recuadros y regálame un like.